Ya, perfecto. Buenas tardes, doctora Albina Ruiz. En esta oportunidad hemos invitado a la doctora para que nos pueda comentar un poco sus impresiones acerca del eje de la Agenda Ambiental 2021 relacionado a economía circular y residuos sólidos. La doctora Albina Ruiz es una mujer amazónica, ambientalista, activista social y emprendedora peruana. Ella es la fundadora de Ciudad Saludable y además se ha desempeñado como viceministra de Gestión Ambiental en el Ministerio del Ambiente de Perú. Ella es ingeniera por la Universidad Nacional de Ingeniería y además tiene una maestría en Ecología y Gestión Ambiental por la Universidad Ricardo Palma y un doctorado en Química en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Ella además cuenta con muchísima experiencia, años de trabajo en los temas relacionados con la gestión de los residuos sólidos. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Querida Gabriela, es un gusto para mí, un honor, además que es un tema que me apasiona, así es que estoy contenta. Muchísimas gracias. Queríamos, como primera pregunta, poder conocer un poco acerca de cuál es la situación de la economía circular y la gestión de los residuos sólidos en nuestro país, para que nos pueda comentar un poco, por favor. Sí, mira, creo que es importante empezar señalando que la economía circular se basa con tres principios muy importantes. Uno primero es el de preservar y mejorar el capital humano. Vale decir que la materia prima que viene como del capital humano, de los recursos naturales, tratemos de preservarlo. Entonces, si ya extraemos un recurso natural, la idea es que pueda circular muchas veces antes de desecharlo, que hoy en día mayormente sacamos estos recursos, producimos, consumimos y desechamos. Entonces, la economía circular propone ese nuevo cambio. Y esto significa como un segundo principio el de optimizar el rendimiento de los recursos. Yo empresario, emprendedor, si tengo una materia prima, pues trato de diseñar mi producto de tal manera que yo no tenga residuos, tampoco tenga emisiones y efluentes que hagan daño al ambiente, sino más bien busco la recirculación de todo ello. Y el tercer principio es el de la eficiencia, o sea, buscamos que minimizar las fugas y las externalidades negativas. Dicho esto, ¿cómo estamos en el Perú? En el Perú, bueno, hemos firmado el Pacto por la Economía Circular a nivel mundial y también se está promoviendo la economía circular en el Perú, ¿no es cierto? Creo que una de las primeras acciones fue contemplar en el plan de competitividad nacional, en el Plan Nacional de Competitividad y Formalización, el de la economía circular como uno de los objetivos estratégicos. Y dicho luego, posteriormente se trabajó el Ministerio de Producción, trabajando de la mano con el Ministerio del Ambiente y los gremios empresariales. El año pasado se aprobó el Decreto Supremo 003-2020 que aprueba la hoja de ruta eh, para la industria manufacturera y pesquera. Y este año se viene trabajando la hoja de ruta para hacia la economía circular en pesca artesanal y acuicultura y también en agricultura. Creo que son pasos importantes que estamos dando en el país. De hecho, en producción también tenemos un programa nacional de innovación que es PENIPA, y allí también, por ejemplo, en los concursos de los fondos que se asignan a los proyectos, tienen un puntaje mayor a aquellas que están dentro del enfoque de economía circular. Entonces, creo que es importante esa mirada. Dicho esto, economía circular se asocia mucho a residuos sólidos. No es exclusivamente residuos sólidos. Lo que pasa es que mires la actividad que mires, ya sea agrícola, minera, industrial de cualquier tipo, pesquera, siempre un tema que aparece por optimizar, por mejorar, es el de residuos. Pero obviamente economía circular es mucho más, ¿no? En residuos, ¿cómo estamos en el país? Creo que en nivel de residuos sólidos municipales hemos avanzado. Tenemos cierta información que hay que mejorar, por supuesto. Tenemos tecnologías que se están aplicando, tenemos
normas realmente de primera. Justo durante la pandemia se sacó el decreto legislativo 1501 que ya hace obligatorio la separación en la fuente, no solo a nivel municipal, sino también a nivel de industrias, de comercios, de mercados, ¿no? Lo que sí nos está faltando es obviamente tener autoridades y funcionarios más comprometidos, que no haya mucha rotación de personal. Esta es una brecha que todavía tenemos que salvar desde el Ministerio del Ambiente. Estando de viceministra, empezamos a trabajar una propuesta modular que tenía 10 módulos y íbamos a hacer una certificación con Servir. Lamentablemente se quedó, pero seguramente alguien lo retomará y esperamos que lo haga realidad. Porque en residuos no municipales tenemos graves problemas. No tenemos información y sobre el tema de residuos de establecimientos de salud todavía tenemos un grave problema, ¿no? Muy pocos hospitales cuentan con autoclaves, casi todas ellas han contratado empresas operadoras, pero no hay celdas de seguridad para garantizar una disposición final adecuada de estos residuos biocontaminados. Y solo un dato: mira, llevar a disposición final los residuos municipales en una celda sanitaria, en un relleno sanitario, está entre 14 a 20 soles máximo la tonelada. Llevar a disposición final en una celda sanitaria, pero en un relleno de seguridad, se eleva exponencialmente. Una empresa operadora está cobrando a los hospitales por el manejo de 1 tonelada de sus residuos biocontaminados 1.800 soles la tonelada. Con todo el dinero que han pagado, ya podríamos tener autoclaves en todos los hospitales y también ya habría la posibilidad de que esos residuos que salen inertes de las autoclaves, pues van solamente a celda sanitaria y no se tiene que gastar tanto dinero. Estando también en el viceministerio, trabajamos esta propuesta, lo presentamos al Ministerio de Salud, pensamos que en el presupuesto del 2021 iban a considerar, ya del 2020, perdón, iban a considerar la compra de autoclaves. Lamentablemente también es algo que se quedó ahí en camino, pero sabemos cuál es la ruta, ¿no? Entonces creo que podríamos hablar mucho más, pero no es el tema porque nos has convocado para ver el tema electoral, así es que voy a parar ahí. Los que quieren conversar más sobre este tema, siempre estaré disponible. Muchísimas gracias, doctora. Y qué importante además tocar el tema relacionado con los residuos sólidos sanitarios, hospitalarios, ahora que estamos en una situación además de pandemia, ¿no? Y como dice, sí, pues lo que nos ha congregado hoy día es comentar un poco, conocer su opinión acerca de las propuestas de los partidos políticos en temas de economía circular y residuos sólidos. ¿Nos puede comentar un poco qué opinión tienen acerca de las propuestas que todos los partidos han presentado en esta oportunidad? Claro que sí. Sin embargo, yo quiero empezar haciendo un reconocimiento a Macay en tu persona, Gabriela, y todo tu equipo, por esta linda iniciativa. Justo lo conversaba con mi hija Paloma Roldán, que además es la directora ejecutiva de Ciudad Saludable, sobre esta iniciativa y me decía, pucha, qué bacán, qué lindo, ¿no? Y efectivamente, entonces cuando me convocaste, yo dije, qué lindo, porque en realidad esto ayuda también al ciudadano de aquí, al votante, el que está pensando en cuidar el ambiente y el que no está pensando también para que tome conciencia de cómo en realidad los partidos están mirando este tema. Y obviamente una primera cosa que a mí me llamó la atención fue que de los 18 partidos que están en carrera para asumir la presidencia en el país o que están participando, solo 8 tienen propuestas en residuos sólidos y economía circular, y en realidad en algunos casos es más un saludo a la bandera, pero por lo menos han pensado que ese tema es importante para tenerlo en un plan de trabajo, ¿no? Entonces yo quisiera ir más o menos mirando cómo partido por partido, porque me parece importante analizar. Uno primero es, por ejemplo, Victoria Nacional, que tiene 3 propuestas, y ahí una de ellas es sobre combatir la contaminación de las aguas de ríos y de
de tratamiento de residuos y el desarrollo de rellenos sanitarios. Creo que ahí está incluso mal usado, ¿no? Porque no es el desarrollo. Se construye rellenos sanitarios y lo que luego se hace es operarlos sanitariamente, porque muchas veces puedes construir un buen relleno, pero luego no opera bien. Entonces ahí hasta el verbo está mal usado y se habla sobre todo para su aprovechamiento, para la generación de energía. Si bien es cierto, nuestra ley propone la generación de energía en el manejo de residuos, sin embargo, a nivel mundial hay varios estudios que si lo usas como energía, vale decir que si lo llevas a una incineradora o una cementera, la energía que generas es mucho menor de lo que podrías generar si realmente haces el reciclaje o si haces otros usos. Incluso la parte orgánica de los residuos sólidos, si van a un relleno sanitario bien llevado, todavía genera metano. Y el metano es mucho más contaminante que el CO2 como gas de efecto invernadero. Sin embargo, si hacemos compostaje, si lo metemos en un biodigestorio y obtenemos ese biogás, porque vamos a tener además un biosol y vamos a tener también un biol, que es el líquido, pues es mucho mejor. Esa es una primera. La segunda es sobre lanzar el Programa Nacional de Residuos Sólidos. No es lanzar tampoco. O sea, aquí ya tenemos en el país un Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos que se llama Plan RES, que justamente ahora se está actualizando. Entonces, yo lo pongo porque es importante que aquellos que han colaborado en escribir este plan, pues también tengan incluso hasta lo correcto, ¿no? Porque ¿qué hago yo con lanzar un programa nacional de gestión cuando en realidad la gestión de residuos tiene muchísimos años? Nuestra primera ley, que es del año 2000, ya pasaron 21 años, ahora tenemos una segunda ley, que es el decreto legislativo 1278, que ha sido mejorada con el decreto legislativo 1501, ¿no? Y en su tercera propuesta sí me parece interesante, es impulsar un programa de desarrollo de la economía circular. Eso sí me parece interesante, ojalá pudiera ser un programa nacional. En realidad tendría que transformarse en una política que ha sido muy bien recogida en otros partidos, como lo vamos a ir viendo, ¿no? Y porque, ojo, que la economía circular no es solo para las pymes, la economía circular es para todos. Aquí hablan solo de pymes, pero en realidad es para todas las industrias, chicas, micros, pequeñas, medianas, grandes, y para todos los ciudadanos de a pie y para todas las instituciones. Tú puedes hablar de economía circular en la institución pública, también se hacen compras públicas buenas, premiando a aquel empresario que hace, por ejemplo, su producción en marco de la economía circular, ¿no? Y sí, cuando se habla de hacer la eficiencia energética y hacer la adaptación al cambio climático, creo que es importante ahí señalar el cómo. Luego vienen las propuestas de Juntos por el Perú, que tiene 11 propuestas. Interesantes porque, por ejemplo, empieza con fomentar y fortalecer la investigación en materia de gestión y tratamiento de residuos, con énfasis en zonas rurales y ámbito no municipal. Y justo esto responde al gap, a la brecha que yo ya había señalado. Efectivamente, necesitamos investigar nuevas tecnologías, nuevas formas de disposición final en las zonas rurales, porque no la vamos a trasladar hasta la zona urbana. Y ahí sobre todo tiene que ver con patrones de consumo. Si consumimos cosas más orgánicas, pues la gente debería aprender a hacer su propio compost en casa y en las zonas rurales hay espacio como para hacerlo sin tanto trabajo, porque puedes hacerlo de manera anaeróbica en hoyos que vayas cavando, ¿no? Y el ámbito no municipal definitivamente requiere mucha investigación. Luego está regular y fortalecer el marco normativo sectorial. A mí me parece también muy importante porque hablan de turismo, de salud, de vivienda, de producción, de energía y minas, y ir más allá incluso, ¿no? De hecho, en turismo, Minam mismo tuvo una iniciativa muy linda, hicimos las rutas donde deberíamos trabajar en conjunto, hicimos todo un trabajo y una presentación para la ruta Mochi, y otra vez eso se quedó ahí en conversaciones con el respectivo sector y no se implementó. Y si está en un plan de trabajo, a mí me parece bien, porque gane el partido que gane, creo que debería mirar qué hay de bueno en todos los planes de gobierno y sacar lo mejor de cada plan para implementarlo, ¿no?
Luego hablan de las competencias de los gobiernos regionales en la prestación de los servicios en zonas rurales, ¿no? Creo que ahí es importante, sí, que los gobiernos regionales podrían asumir ese rol en tener extensionistas, por ejemplo, para ir enseñando en la zona rural a los campesinos a hacer su propio compost o su purín, otros que puede hacer uso con los residuos no solamente agrícolas, sino con sus residuos que generen en casa, pero también con sus residuos de sus animales menores. Creo que ahí tenemos todavía una brecha grande por trabajar y creo que los GORES pueden realmente tener ese rol y hablan también de extender ese programa 036 a los municipios rurales y sí, definitivamente sí, solamente hay que mejorar la lectura del problema incluso que hace este programa presupuestal 0036 porque habla que el problema es la disposición final inadecuada y el problema no está por ahí, el problema tiene que ver más con el consumismo, con los patrones de producción, ¿no? Luego está afianzar la fiscalización y me parece bien, aun cuando no lo mencionan, quiero entender que es para OEFA, porque OEFA ya tiene un rol de fiscalización, por eso no necesitamos crear nuevas entidades, pero sí afianzarlas, generar presupuestos y que tenga sobre todo el rol sancionador que ya lo tiene ahora, pero también fortalecer las FEMAS para que realmente se sancionen aquellos que generan daño al ambiente por un mal manejo de los residuos, sea municipal y no municipal, ¿no? Luego está con continuar y mejorar la implementación de la ley que regula el plástico. Efectivamente, necesitamos retomar con mucha fuerza, es la ley 30884, que además en diciembre de este año ya empieza a cumplir, empieza a poner en vigencia todos los artículos de la ley. O sea, ya no envases de tecnopor o los de poliestireno expandido, como es su nombre adecuado, nada de bolsas de segundo uso, nada de descartables y en realidad incluso empieza en vigencia ya que todos los envases de PET, que no se usa solamente para agua y gaseosa, sino en shampoos, aceite, incluso he visto envases de PET ahora para en los supermercados para poner la carne, el queso, embutidos, qué sé yo, que esos deberían tener el 15% de material reciclado. O sea, a partir de diciembre de este año empieza a cubrir esa ley y me parece bien que estén pensando en continuar y mejorar su implementación. Luego está el de diseñar una política de economía circular, que me parece bien, ya había señalado, más que un programa, necesitamos una política porque tiene que ser transversal realmente y lo que tiene que hacer obviamente es reducir la cantidad de recursos, más que materiales, los recursos naturales y energéticos utilizados, ¿no? Y luego está actualizar y fortalecer el sistema de información, clave también, si Gersol es una buena herramienta que aquí lo mencionan, necesitamos solamente garantizar que la información que se suba sea de calidad y además que también se genere información sobre residuos no municipales, que es lo que adolece todavía Gersol a la fecha. Luego está establecer la metodología clara para obtener las cifras de generación de residuos, en realidad debería hacerse estudios de caracterización con responsabilidad en el MINAN, como lo habíamos propuesto en su momento y estábamos buscando fondos y ahí se quedó, y no que cada municipalidad haga, porque si ya tenemos las características de municipalidades por tipos A, B, C, D, podemos hacer a una muestra representativa de cada tipo de municipio y esa información debería servir a todo el país y ahorramos dinero, porque al final es dinero del Estado, si lo gasta cada municipio, lo gasta el MINAN, ¿no? Fortalecer la gestión de residuos, sí, tenemos que hacerlo. Fortalecer las capacidades para desarrollar un enfoque de economía circular, si necesitamos formar mucho más gente, quizás tener, ya hay algunas universidades que ya están ofertando a diplomados, pero quizás desde el Estado también podemos promover diplomados en coordinación con Servir para los funcionarios y certificarlos de tal manera que no estén yendo de un lado para otro, y hablan cerrar la brecha de infraestructura para disposición final. Pero yo diría que más para disposición final necesitamos trabajar infraestructura para la valorización de los residuos. Cada vez deberíamos tener rellenos sanitarios más pequeños porque debería ir solamente lo no aprovechable y a las plantas de valorización debería ir todo lo que es aprovechable y estamos hablando
de todos los residuos orgánicos, pero también de los residuos reciclables, ¿no? Luego está la propuesta de Somos Perú, que tiene 12 propuestas, y ahí empiezan hablando de crear una entidad reguladora del servicio de gestión de residuos, pero en realidad este tema ya lo hemos discutido hace muchísimos años, cuando todavía no había MINAN, y en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Vivienda se creó el Viceministerio de Saneamiento, y ahí decíamos que era el momento para crear una autoridad de residuos sólidos, pero eso ya pasó porque nunca funcionó, y ahora tenemos una Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos en el MINAN, y en realidad ya tenemos a OEFA y a FEMA, que es, OEFA es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, y las FEMA son las fiscalías especiales de medio ambiente. Entonces lo que tenemos que hacer es más que crear otra entidad, es fortalecer las que ya tenemos. Luego habla de revisar el marco para impulsar la simplificación administrativa y incentivos para escombreras. Escombreras es lo que más falta en el Perú, eso me parece genial y adecuado, y hacia eso tenemos que ir. Pero más que escombreras, otra vez necesitamos más bien que hayan emprendimientos empresariales de valorar los residuos de construcción y de demolición. Un ejemplo es una empresa Ciclo, que lo han construido 2 jóvenes y que funciona en Cieneguilla, ¿no? Lo otro es impulsar la implementación de la responsabilidad extendida al productor, que me parece muy buena también. Y si bien es cierto, ellos hablan de neumáticos, que ya está prepublicado, el de baterías, que está ya a punto de ser prepublicada. Sin embargo, no mencionan envases y embalajes, que también ya lo habíamos dejado como un bien priorizado en el país, y que debería pronto prepublicarse también este decreto supremo. Luego está poner en valor todos los residuos agrícolas, que me parece genial. Poner en valor, sacar nuevos productos. Hay mucho ahí por investigar, y aquí tiene un rol muy importante la academia, el sector de universidad y instituciones técnicas, y Concitec también, ¿no? Luego está el de generar incentivos para el reciclaje. ¿Qué quiero decir? Es que la necesidad de generar ya está en la ley del reciclador, en la 29419, y en su reglamento, el decreto supremo 005, y el año pasado el decreto legislativo 1501 recoge todo eso y ya lo señala también como la necesidad de generar estos incentivos económicos para promover la separación en la fuente y el reciclaje. Luego está la lucha contra el desperdicio de alimentos, que me parece buenísimo, porque el propio Papa ya señala que generamos cada día miles de toneladas de residuos de alimentos, cuando en realidad a su vez mueren miles de personas de hambre. O sea, la idea es cómo se usa esos alimentos antes de que se conviertan en residuos para alimentar a más gente. Luego está el de promover la investigación para materiales biodegradables, que me parece también genial, como alternativas obviamente al plástico de un solo uso del Tecnopor. Y luego está promover el reciclaje de plástico PET, y aquí quiero decirles que ya está en la ley, en la 30884, como ya lo señalé antes y no voy a volver a repetir. Y luego hablan de implementar programas de chatarreo, y quiero decir que también ya está el decreto supremo 005-2021, del MTC, ya habla de chatarreo, y el artículo 2 incluso habla de su financiamiento, que se establece en el artículo 12 del decreto de urgencia 029. Entonces es muy importante que lo lean, que actualicen, para que vean, bueno, si lo han considerado en el plan, lo importante es saber que ya tienen las herramientas y solo hay que ir a implementarlo. Luego está otra alternativa, que es el de promover la utilización de residuos vinculados a la minería, como cobertura de caminos y generación de material de construcción, que me parece muy buena alternativa. Mi única recomendación ahí es que hay que hacer un análisis previo de peligrosidad, de tal manera que no vayamos a colocar residuos que puedan tener cierta reacción con otros, si es que no hacemos un primer análisis de peligrosidad. Luego está el de segregación la fuente, implementar, y como he señalado, pues eso ya está en ambos decretos, en el 1278 del 2016 y en la 1501 del 2020. Luego está financiar una economía baja en carbonos, me parece súper linda, y que hay que hacer esto también alianzas con el sector financiero en el país, de tal manera que hasta los préstamos pues vayan a aquellas empresas que están
yendo de producir, de generar negocios con una economía baja en carbono. Luego viene el Partido Morado, que tiene solo 2 propuestas. Una que habla de la Política Nacional de Economía Circular, como he señalado en los anteriores comentarios, pues es un tema que va, ¿no? Y desarrollar el marco necesario para su institucionalidad. De hecho, ya hay avances, como también ya lo he señalado en la entrada, que no voy a volver a repetir, y hablan además de optimizar la gestión de residuos, que como también ya he comentado, efectivamente hay que hacer eso, y con una mirada preventiva descentralizada y de economía circular. Luego está el PPC, que tiene una sola propuesta, y habla de impulsar la formación de ciudades sostenibles y seguras. Yo aquí quiero señalar que ciudades sostenibles y seguras, ojo, que no tienen que ver solo con residuos ni con economía circular, son parte. En realidad, ciudades sostenibles y seguras primero parte por tener una planificación urbana adecuada, pasa por tomar en cuenta en esa planificación la creación de áreas verdes, como lo señala la OMS, de 9 metros cuadrados por habitante, y pasa también por transporte, pasa por tener ciclovías, entonces es mucho más, y ellos lo han reducido solamente a aguas residuales y a residuos, y en realidad una ciudad sostenible y segura tiene que tener la mirada de economía circular, que acá no está, pero estoy segura que hay que tomarlo en cuenta. Luego está el de Fuerza Popular, que tiene una sola propuesta también, casi igual que al anterior, solamente habla de planes de ordenamiento urbano, y ya he comentado sobre ese tema. Luego está Podemos, que tiene 3 propuestas, que habla de impulsar incentivos, asistencia técnica y fondos concursables para el tránsito hacia una economía circular, que me parece bien. Y después ya hay una mezcla de conceptos que tendrán que aclararlo, porque hablan, sí, de reciclaje, de reutilización. Ojo que el reciclaje está más cerca de la economía lineal que de la circular. Más cerca de la economía circular está el rechazar, incluso por ejemplo un empresario que produce muebles puede rechazar si la materia prima, la madera le viene de madera ilegal y no de áreas de conservación, de producción sostenible. Luego está el repensar, el reducir, el reusar, el reparar, el restaurar, el remanufacturar, reutilizar, y recién ahí viene reciclar, que es una aplicación útil de materiales, porque está más cerca de la economía lineal. Y finalmente está el de recuperar, como el de la recuperación de energía. Sin embargo, es importante señalar que es mejor reducir que reusar, es mejor reusar que reciclar, y es mejor reciclar que no hacer nada, ¿no? Entonces, continuamos con el análisis. Luego hablan de un programa nacional de gestión de residuos. Otra vez aquí señalar que no hay que impulsar un programa porque ya tenemos un plan nacional de residuos, que es Plan RES, que ya lo hablé. Luego hablan de proponer la ley de desechos de aparatos eléctricos y electrónicos, y aquí tengo que señalar es que ya no necesitamos de una ley, ya tenemos un decreto supremo, que es el 009-2019 del MINAN, que fue publicado el 9 de noviembre del 2019, y ahí ya se habla del régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y en realidad es el bien priorizado que mejor se está manejando en el país. Faltan hacer cosas, por supuesto, pero a nivel normativo ya lo tenemos, así es que no hace falta. Luego está el Partido Nacionalista, que tiene una sola propuesta y habla de ampliar el programa de segregación La Fuente, y como señalo, en realidad eso ya está publicado en el decreto legislativo 1501, que habla además que es obligatorio, o sea, ya hoy no se habla de ampliar, sino que es obligatorio que las municipalidades lo implementen en el 100% de su jurisdicción, y también las empresas del tamaño que sean tienen que implementar en el 100% de ellas los programas de separación de la fuente. Luego viene Perú Libre con una sola propuesta que habla de garantizar el procesamiento de residuos sólidos por cada gobierno regional y municipal de manera obligatoria. En realidad, aquí habría que decirles, chicos, chicas, revisen nuevamente, a veces se escriben los planes sin mirar, ya es obligatorio, es de la gestión de los residuos municipales, es de responsabilidad municipal, y los gobiernos regionales también. El decreto legislativo 1278 ya se le da mucho más responsabilidad.
Y además que la gestión de los residuos a nivel no municipal es una responsabilidad sectorial y es responsabilidad de cada generador, pero con seguimiento y supervisión de cada sector y de OEFA y FEMA. Y finalmente esta acción popular que tiene 3 propuestas que habla de lograr el tratamiento sostenible. Otra vez, tratamiento es solo una de las operaciones, de las 9 operaciones que se desarrollan en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos cuando hablamos de gestión integral de residuos sólidos. La otra habla de apoyar a empresas que operan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como he señalado, y hay decreto supremo, eso está definido. Y luego hablan de aprobar un plan de residuos, por lo visto no estaban enterados que ya estamos en el tercer plan nacional de residuos sólidos, donde además hay metas y todo. Lo que sí hay que hacer es un seguimiento para que se cumpla. Bueno, eso es todo, Gabriela. Espero no haberme extendido tanto, pero es un tema que me apasiona y como puedes ver, hice mi tarea. Muchísimas gracias, doctora. De verdad ha sido muy, muy interesante poder conocer su opinión, además experta, acerca de las propuestas y darnos cuenta que muchas de las cosas que se proponen son cosas que ya actualmente existen, ¿no? Y que también evidencia el poco conocimiento que se tiene acerca del tema, ¿no? Y ahí pues la labor que también nos toca a nosotras como sociedad civil de vigilar. La idea también de esta agenda ambiental es que pasadas las elecciones y habiendo tenido la oportunidad de conversar además con una serie de especialistas, entre ellas usted, podamos desde la organización, con el grupo de voluntarias que tenemos, poder hacer incidencia y con la ciudadanía en general, ¿no? Generar espacios de incidencia, de vigilancia para impulsar, por ejemplo, esta política nacional de economía circular que nos ha quedado claro que es algo que necesitamos y que ayudaría realmente a mejorar la situación en nuestro país, ¿no? Y ya para ir cerrando, queríamos, usted como activista, ha sido también una mujer que ha sentado las bases de muchos de los temas relacionados con residuos sólidos en nuestro país, pero además ha trabajado mucho con la gente, ¿no? Desde la organización también, desde Ciudad Saludable. Queríamos que nos pueda dar algunas palabras acerca de el rol que debemos asumir los jóvenes, las organizaciones de la sociedad civil, eh, ahora que ya vamos a tener un nuevo gobierno, pero además para poder desde nuestros espacios impulsar la mejora en la calidad del ambiente e impulsar estos cambios que son tan necesarios. Qué lindo, me encanta la pregunta y el tema. Yo quisiera decirle a los jóvenes, hombres, mujeres, incluso a los niños y a toda la ciudadanía en general, que en realidad primero tenemos que aprender a ser nosotros el ejemplo. O sea, nosotros tenemos que hacer el cambio. Nosotros tenemos que ser primero consumidores responsables. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ir al mercado llevando mis canastas, mis bolsas de tela, incluso mis tuppers para poner ahí las carnes y no pedir bolsa. Tengo que cerrar el caño cuando me estoy cepillando, tengo que cerrar la ducha cuando me estoy bañando o cuando me estoy echando jabón o shampoo, tengo que reusar el agua cuando lavo de la lavadora. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Cuando hacemos eso, entonces tenemos como mucha más fuerza, más fortaleza para ser voluntario y hacer que otros también hagan lo que yo ya hago, porque sé que lo que estoy haciendo es bueno para el planeta, es bueno para mi casa, para mi barrio, para mi distrito, para mi país, para todos. Y también voy a poder exigir como buen consumidor responsable a los empresarios. Oiga, yo no compro su shampoo porque su envase no es reciclable.
oiga, yo no compro el arroz de su marca porque usted está envasando en una bolsa de plástico que no es reciclable. Oiga, yo no estoy comprando su marca de azúcar porque usted está envasando en un plástico que no es reciclable. Solo si yo soy consumidora y logro que en mi casa toda mi familia sean consumidores responsables, pero además me voy extendiendo a las amistades, a las organizaciones, es en realidad lo que vamos a conseguir un país sostenible, un Perú sostenible y vamos a conseguir también un planeta mucho más sostenible. Obviamente todos tenemos que hacer nuestra parte, pero te das cuenta que si eres y aprendes desde muy niño a ser un consumidor responsable, vas a ser un ciudadano responsable, una ciudadana responsable, pero además luego elijas la carrera que elijas, ser bombero, ser policía, ser ingeniero, ser médico, emprendedor, empresario, lo que sea. Y un día cuando llegues a ser autoridad o funcionario, vas a llevar todo eso y vas a incluirlo en tu quehacer diario. Creo que eso es lo más importante. Y yo les digo a los jóvenes, por favor, busquen dónde ser voluntarios porque nos hace ser mejores personas, nos hace ponernos en el rol de la otra persona, desde el que va a de voluntario a un asilo y entiende, uy, cómo es volverse anciano porque vamos a transitar por eso, les lleva a tratar mejor, a lo mejor a las mejores personas, a las personas mayores que conviven o que están cerca de ellos. O cuando va a sembrar un árbol, la dicha que le nace decir, oye, estoy poniendo una vida y ver que va a ir creciendo a medida que él también o ella también va creciendo. Entonces, en realidad es eso, ¿no? Yo me quedaría con algo que siempre lo señalo, una frase que me encanta de Martin Luther King. Martin Luther King decía, si yo supiera que el mundo se acaba mañana, igual hoy yo planto mi árbol porque es hoy, no mañana. Entonces, no esperen a mañana para tomar la decisión de ustedes ser ese ejemplo de consumidor, de ciudadano responsable de este país, de este planeta. Qué lindas palabras, doctora. Muchísimas gracias. Además, por ser un referente para nosotras, las mujeres que estamos en el sector ambiental, de la labor que usted realiza y la gran trayectoria, además, que ha tenido, ¿no? Y que todavía seguramente la vamos a poder, esperamos verla en muchos otros espacios, ¿no? En la toma de decisiones, en el activismo, como usted siempre ha hecho. Y nada, agradecerle de parte de todo el equipo de Macay por haber aceptado a ayudarnos a difundir esta iniciativa que es la Agenda Ambiental 2021. Muchísimas gracias, doctora Albina. Gabriela, ha sido para mí un honor, aunque sea a la distancia, poderte ver, escuchar. Conozco de lo extraordinaria persona que eres y estoy segura que Macay va a salir mucho adelante contigo ahí en la cabeza. Muchas Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias.